Después de la etapa de hoy, que por cierto tenéis el resumen completo ya subido al canal, hemos vivido otro de esos días que te reconcilian con este deporte. Una jornada que ha tenido absolutamente de todo. Ataques valientes, pinchazos inoportunos, momentos de crisis, fugas peligrosas. Un auténtico etapón, como los que nos estamos acostumbrando a ver últimamente en la Vuelta a Burgos. Y antes de entrar en los detalles, te invito a que te suscribas si aún no lo has hecho, que le des al botón de me gusta para que este contenido llegue a más gente, y que nos dejes en comentarios tu opinión sobre lo que ha pasado hoy, porque créeme, hay mucho que analizar y debatir. Todos sabíamos que esta etapa final iba a ser de infarto. La diferencia entre Visio y sus principales rivales era mínima. Menos de 30 segundos sobre los 4 primeros clasificados. En una etapa de montaña, esa distancia es como un suspiro. Cualquier cambio de ritmo, cualquier despiste, puede convertir un liderato sólido en una derrota amarga. El guión estaba escrito para la tensión, y la carretera se encargó de cumplirlo a la perfección. Desde el inicio, se notaba que Giulio Ciccone tenía hambre de etapa. No era una ambición improvisada. Según sus propias declaraciones, la había estado preparando desde que cruzó la meta ayer. Su objetivo era claro: rematar en Lagunas de Neila y sumar otro triunfo a su espectacular momento de forma. Por otro lado, Isaac del Toro tenía entre ceja y ceja la general. El mexicano de 21 años, que este año está firmando una temporada de ensueño, sabía que tenía una oportunidad única de cerrar la Vuelta a Burgos con un golpe maestro. Visio, por su parte, llegaba consciente de que la etapa iba a ser un infierno. La estrategia de su equipo, Decathlon AG2R La Mondiale, estaba clara: protegerlo desde la salida hasta el último metro. Lo necesitaba, porque hoy, más que nunca, los ataques iban a llegar desde todas partes. Pero, como veremos, la montaña no perdona, y cuando se vacían las piernas, el maillot morado pesa más que nunca. Lo que hizo Ciccone fue de manual: guardar, medir y atacar cuando todos estaban al límite. Lo de Del Toro, directamente, no tiene nombre. Sin ganar ninguna etapa en la Vuelta a Burgos, se llevó la general con una actuación que combinó potencia, sufrimiento y madurez. Y lo hizo superando un contratiempo serio. Un pinchazo a pocos kilómetros de meta que le hizo perder hasta 40 segundos y le obligó a un sobreesfuerzo brutal para volver al grupo de cabeza. Quizás ese gasto extra le privó de disputar la etapa de tú a tú contra el italiano, pero no le quitó lo más importante: el título. A sus 21 años, Del Toro sumó otra competición a su palmarés, dejó una clase magistral de cómo se gana una carrera desde la inteligencia y la resistencia, y nos recordó que lo mejor de su carrera todavía está por llegar. Desde el banderazo de salida, el ambiente en el pelotón era de alerta máxima. Todos sabían que, con las diferencias tan apretadas en la general, no iba a haber margen para la relajación. Cada equipo con intereses en la clasificación general o en la etapa quería colocar a alguien por delante. Y no tardó en formarse la fuga del día. 6 corredores lograron abrir hueco, entre ellos Carlos García Pierna, líder de la montaña, Txomin Juaristi, Euskaltel Euskadi, Nico Denz, Samuel Zoccarato, Matteo Moschetti y Matix Paaschens. La presencia de Juaristi le puso un punto extra de tensión al pelotón, ya que el vasco estaba a poco más de 2 minutos y medio en la general y, de despistarse, podía poner en peligro el maillot morado de Visio. El AG2R de Decathlon y el UAE de Del Toro se pusieron inmediatamente a marcar el ritmo, controlando la diferencia y asegurándose de que la fuga no creciera demasiado. La primera dificultad del día fue el Alto del Cerro, un puerto que, sin ser decisivo, ayudó a que la fuga consolidara su ventaja, que llegó a rozar los 2 minutos y 40 segundos. En el pelotón, el ritmo era fuerte pero no demoledor. Parecía que los equipos con hombres en la general querían guardar balas para más adelante. Sin embargo, a medida que se acercaba la segunda dificultad, el Alto de Arroyo, la tensión empezó a subir. En esta subida, la fuga mostró sus primeras grietas. El ritmo impuesto por García Pierna para afianzar su clasificación de la montaña empezó a pasar factura a algunos, mientras que por detrás, UAE y AG2R trabajaban a relevos, manteniendo la diferencia siempre por debajo de los 3 minutos. El objetivo era claro: llegar al pie de Lagunas de Neila con la carrera controlada y sin sorpresas. Pero el ciclismo es imprevisible, y a 15 kilómetros del inicio de la subida final llegó un golpe que pudo cambiarlo todo. Isaac del Toro pinchó. Durante unos instantes, el líder del UAE vio cómo la carrera se le escapaba de las manos. La pérdida de tiempo llegó a los 40 segundos, pero una rapidísima asistencia y un trabajo impecable de sus compañeros le devolvieron al grupo de favoritos justo a tiempo. Fue un aviso serio de que, en la alta montaña, cualquier contratiempo se paga.
El penúltimo escollo, el Alto de Rozavientos, sirvió para terminar de desgastar piernas. Allí, Samuel Zoccarato se quedó de la fuga, y García Pierna coronó asegurándose matemáticamente la montaña. El pelotón ya estaba a menos de 30 segundos. La fuga tenía las horas contadas y todos sabían que, en cuanto se iniciara Neila, empezaría la verdadera batalla. El momento decisivo estaba frente a ellos. Lagunas de Neila, con sus 6,4 kilómetros al 9,1% de pendiente media y rampas que superan el 13%, esperaba para dictar sentencia en esta Vuelta a Burgos 2025. En la base del puerto, la fuga todavía conservaba unos escasos 15 segundos de ventaja, con Carlos García Pierna y Afonso Eulalio tratando de resistir, pero la presión del grupo de favoritos era asfixiante. Nada más iniciar las primeras rampas, UAE se colocó en bloque en cabeza. El trabajo de los gregarios fue impecable, marcando un ritmo duro que empezó a filtrar el grupo casi desde la primera curva. En menos de 1 kilómetro, la fuga fue neutralizada, y la carrera quedó en manos de los hombres que de verdad iban a pelear por la general y la etapa. Isaac del Toro, ya recuperado mental y físicamente del pinchazo, se mantuvo siempre entre los dos primeros puestos de la fila, vigilando a Visio y Pellizzari de reojo. Giulio Ciccone, en cambio, adoptó una estrategia más conservadora, rodando siempre a rueda pero con un gesto corporal que dejaba claro que se sentía cómodo. A 5 kilómetros de meta, la primera aceleración seria partió el grupo. Fue Pellizzari quien tensó la cuerda, quizás para probar el estado de Visio. El líder francés respondió con aparente solvencia, pero el cambio de ritmo dejó claro que la batalla final sería cuestión de 4. Del Toro, Visión, Pellizzari y Ciccone. Fortunato, pese a su buena posición en la general, no pudo aguantar y quedó descolgado. El siguiente ataque, esta vez de Del Toro, llegó a falta de 3,5 kilómetros. No fue un movimiento explosivo, sino un incremento constante de la velocidad, como quien quiere cocinar a fuego lento la resistencia de sus rivales. Visio, por primera vez, mostró signos de debilidad. La cadencia menos fluida, la mirada fija en la rueda del mexicano, los hombros empezando a balancearse. Pellizzari resistió unos metros más, pero el desgaste acumulado empezaba a notarse. Ciccone, astuto, no dio ni un relevo. Sabía que Del Toro iba a por la general y que su mejor opción para la etapa era reservar energías para un remate final. Así, el italiano se limitó a seguir cada aceleración, sin gastar un gramo de fuerza de más. Cuando la meta se acercaba, las diferencias eran evidentes. Visio se quedaba, Pellizzari trataba de sobrevivir, y Del Toro se marchaba acompañado únicamente por Ciccone. Dos hombres, dos objetivos distintos. El mexicano buscaba la vuelta, el italiano soñaba con la etapa. La carretera estaba a punto de dar su veredicto. Con solo 2 kilómetros por delante, Lagunas de Neila se convirtió en un mano a mano entre Isaac del Toro y Giulio Ciccone. El mexicano, consciente de que ya había dejado atrás a Visio y que Pellizzari estaba descolgado, no tenía necesidad de jugársela en un sprint, pero tampoco quería dar margen a que el italiano recuperase fuerzas y lo sorprendiera. Por eso mantuvo un ritmo sólido, de esos que no dan respiro, obligando a que el resto de rivales quedaran fuera de cualquier opción. Por detrás, la imagen era clara. Visio, en solitario, luchando contra el crono y contra sí mismo para minimizar daños y salvar un podio que ya se le escapaba. Más atrás, Pellizzari y Fortunato, cada uno en su propio calvario, confirmaban que la etapa había roto por completo cualquier intento de control. A falta de 500 metros, Ciccone hizo lo que todos esperaban. Se levantó sobre la bicicleta, cambió de ritmo y lanzó el ataque definitivo para llevarse la etapa. Del Toro, que no necesitaba disputar ese duelo, se mantuvo firme pero sin forzar, sabiendo que la general estaba en sus manos. El italiano, con su característico estilo agresivo, cruzó la meta levantando los brazos, sumando así su segunda victoria en apenas una semana tras la lograda en la Clásica de San Sebastián. Del Toro llegó apenas unos segundos después, y su gesto lo decía todo: satisfacción, alivio y la conciencia de haber firmado una de las victorias más importantes de su joven carrera. No ganó ninguna etapa, pero su regularidad, su capacidad para gestionar momentos críticos, como el pinchazo previo a Neila, y su fuerza en los tramos decisivos le dieron el maillot morado y un triunfo que ya forma parte de su palmarés. En la meta, los abrazos de sus compañeros del UAE confirmaban que esta no era solo su victoria, sino la de todo un equipo que trabajó a la perfección para protegerlo en cada kilómetro. El mexicano, incombustible durante toda la vuelta, no solo se llevó el título, también dejó claro que está listo para luchar por grandes cosas en la Vuelta a España. Visio, por su parte, cruzó la meta sabiendo que había perdido la general,
pero con la cabeza alta. Resistió hasta donde pudo, defendió el maillot morado hasta el último puerto, y aunque hoy no fue suficiente, su rendimiento a lo largo de la semana confirma que tiene un futuro enorme por delante. La edición 2025 de la Vuelta a Burgos quedará en la memoria como una carrera intensa, abierta y sin un dominio aplastante por parte de ningún equipo. La general se decidió en el último puerto del último día, y eso, para el aficionado, es la esencia del ciclismo. Isaac del Toro demostró que, a pesar de su juventud, sabe gestionar la presión como un veterano. No se dejó llevar por la ansiedad tras el pinchazo. Al contrario, reaccionó con frialdad, se reenganchó al grupo de favoritos y lanzó el ataque que todos recordaremos. Su victoria no se explica solo por lo físico. Fue una combinación de fuerza, resistencia mental y un equipo que entendió a la perfección cuando debía proteger y cuando debía endurecer la carrera. UAE Team Emirates XRG ha encontrado en Del Toro a un líder sólido para el presente y, sobre todo, para el futuro. Ganar una vuelta sin alzar los brazos en ninguna etapa no es habitual, pero confirma que, en una general, la regularidad y la estrategia son tan importantes como la explosividad. Giulio Ciccone también sale reforzado de Burgos. Ganar la etapa reina y añadir este éxito al de la clásica de San Sebastián lo coloca como uno de los ciclistas más en forma del momento. Su papel en la Vuelta a España será, probablemente, el de cazador de etapas, pero no sería descabellado verlo pelear por un top 5 en la general si mantiene este nivel. Leo Visieux, por su parte, vivió una montaña rusa de emociones. Líder hasta la última jornada, su juventud, 21 años, y la presión de defender un maillot morado ante rivales tan agresivos le pasaron factura en Neila. Sin embargo, su capacidad para competir de tú a tú con corredores más experimentados le augura un futuro brillante. Hoy perdió, pero aprendió una lección que seguramente le hará más fuerte. Otros nombres, como Pellizzari y Fortunato, completaron una vuelta sólida. No fueron protagonistas absolutos, pero su presencia constante en el grupo de favoritos y su resistencia en etapas clave confirman que están listos para asumir más responsabilidades. El balance final es claro. La Vuelta a Burgos 2025 no tuvo un patrón único, sino varios momentos decisivos que mantuvieron la emoción viva hasta el último metro. El ataque de Del Toro en Neila, el remate de Ciccone, la resistencia de Visieux y la lucha de los outsiders formaron una narrativa perfecta para el aficionado. Y lo más importante, esta carrera ha sido un prólogo de lo que nos espera en la Vuelta a España. Del Toro llega como uno de los grandes favoritos, Ciccone como el hombre en forma para las etapas de montaña, y Visieux con la ambición de revancha. Si Burgos fue así, lo que viene promete ser un auténtico espectáculo.